Hola Luisana, hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de La Wambra en Voces y Propuestas. Ujú. Gracias, Francisco. Nos volvemos a encontrar. Estuvimos conversando contigo en medio de la pandemia. Recordar, y lo vamos a tener, le pedimos también a nuestro compañero José que abramos también la página del observatorio. Han realizado durante ya casi un año este trabajo de seguimiento estadístico, científico, de análisis sobre lo que nos llegó a todo el mundo, pero que en Ecuador ha tenido algunas inobservancias, ha tenido algunas falencias, ¿no es cierto? Entonces, desde el trabajo que han realizado, desde el seguimiento, ¿cuál es la evaluación de lo que actualmente vive Ecuador respecto a la COVID-19? Primero vamos con el tema justo de análisis de información. El Ecuador ha reportado, ha abierto la información, cuán complejo ha sido acceder a la información ya a un año, porque claro, uno pensaría en los primeros meses todo es contingente, ¿no es cierto? Hay que armar planes, pero señores, señoras, llevamos un año. Entonces, Francisco, ¿cuán fácil o difícil ha sido acceder a esta información? Sí, creo que la pregunta es importante porque justo hace un año empecé a digitar los números que salían de esas primeras infografías. La primera infografía fue del 13 de marzo del 2020. Hoy día, además, si bien se cumple un año del inicio del estado de excepción o del decreto que puso un estado de excepción que llegó a durar 180 días, hay que tomar en cuenta que el primer caso con síntomas que reporta el Ministerio de Salud es del 15 de febrero. Digamos que ahí hay un tema significativo como para entender qué pasó después con el tema de la pandemia o tratar de poner hipótesis que expliquen por qué la situación llegó a ese lugar. Y lo que sí es importante es que al día de hoy, a diferencia de otros países, en Ecuador no existe acceso libre a una base de datos completa sobre la evolución de la pandemia de COVID-19, anonimizada, evidentemente. Nadie requiere saber los nombres de las personas que se hacen una prueba PCR. Eso es fácil de hacer. Hay que excluir los datos personales de esa base de datos, pero sí generar la posibilidad de que la gente pueda fácilmente, y digamos, no, sabiendo que es un tema complejo administrar una base de datos con miles de registros. Luisana informaba de los datos, al menos 302,000 personas ya han sido diagnosticadas y más de 1 millón de pruebas PCR realizadas, pero eso permitiría hacer trabajo de control social, como el que viene haciendo el observatorio, de manera más amplia de lo que se ha podido hacer. Al inicio, hace un año, mucha gente empezó a digitar, hubo otros ejercicios de intentar pronosticar cómo se iba a desempeñar la pandemia. Y ahí quiero hacer otra puntualización que también es muy relevante, es que digamos, no estamos hablando de un hecho que es estrictamente médico en el sentido de un virus que nos contagia, sino que su gestión determina la forma en que ese contagio va a seguir sucediendo de ahí en adelante. Y creo que esas dos, digamos, esa concepción desde el observatorio social nos puso en un camino de intentar y tratar de comprender cuáles son esos factores sociales alrededor del tema de la salud que están impactando en la forma en que este gobierno le tocó asumir el brote. Y lo último que diría frente a esa falta de información es que también me parece que hay un argumento perverso, uno de varios argumentos perversos, pero que quiero referirme, que tiene que ver con considerar que el virus es un acto de Dios para quienes creen en Dios, que el virus es un acto intratable, ingobernable, que emerge de la naturaleza. Y uno podría entender que el brote del virus es sorpresivo en el sentido de no se sabe en qué momento un virus va a emerger, pero ese virus por sí mismo no es capaz de impedir que un país esté preparado para enfrentar una epidemia o una pandemia. Y en el caso de este nuevo coronavirus ya teníamos el antecedente de 2 coronavirus previos en 2002 y en 2012. La Organización Mundial de la Salud había alertado a varios países sobre las posibilidades que había. Y para el caso de Ecuador, y eso quiero remarcar, ya habían 60 países al menos con casos de COVID confirmado antes de que brote en Ecuador. Es decir, hubo
suficiente tiempo como para saber qué provisiones adicionales debían incorporarse entre diciembre del 2019, en que los primeros casos fueron reportados en Wuhan con un síndrome respiratorio que no se sabía exactamente qué era, hasta el momento en que inició la pandemia en Ecuador. No tenemos acceso a la información y aquí yo quiero llamar la atención. Hay un esfuerzo significativo de Andrés Robalino, que tiene un repositorio público de acceso público en Internet. Lo pueden consultar en nuestra página web. Entonces, y hemos concentrado los esfuerzos en dicho repositorio. Justo, se ha señalado el seguimiento que desde la sociedad, las organizaciones, las comunidades realizaron durante este año de pandemia en Ecuador. ¿Cuáles serían, Francisco, puntualmente, las omisiones que tú marcarías por parte de la administración del gobierno ecuatoriano en tanto a el manejo de la COVID-19? Porque, nuevamente, tú lo señalabas, quizá con el discurso se naturalizó que la enfermedad era inevitable y que las muertes eran también inevitables, pero sí manejables, y es lo que conversaremos en el siguiente bloque también con Susana Morán sobre la investigación de toda esta... el conflicto que existió con el manejo de los cadáveres y las personas que lamentablemente fallecieron. Francisco, ¿cuáles serían esos puntos que el Estado ecuatoriano omitió y que son derechos finalmente también, que estaba en su responsabilidad durante todo este año? Es decir, es evidente que el virus, por cómo se comporta, iba a provocar muertes en exceso, como lo ha provocado en todo el planeta. Pero si atribuimos al único problema, a la emergencia de un virus natural maligno, diabólico, va a decir, como para caricaturizar lo que recorre por todas las otras explicaciones sobran, digamos, porque es culpa de un virus que lastimosamente está ahí y que en el caso del Ecuador provocó unos impactos muchísimo más significativos que en otros países. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que todo lo que estamos viendo, desde ayer 600 personas vacunadas en un club privado porque tienen negociaciones para saltarse la fila, desde ese, digamos, último hecho que tenemos, pasando por todas las irregularidades que hemos visto a lo largo de la pandemia, hasta saber en este momento que más de 50,000 personas han fallecido en exceso en el Ecuador desde el 1 de enero del 2020, más de 50,000 personas. Yo siempre hablo y digo, imaginen el Estadio Olímpico Atahualpa, que se llena de personas para atender un partido de fútbol. A esas personas las hemos perdido, y eso tiene que estar claro, que cuando regresamos a las causas iniciales, es un gobierno que decidió gestionar una pandemia desde el neoliberalismo. Cuando digo neoliberalismo, estoy hablando de medidas de austeridad. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significan medidas de austeridad. Las medidas de austeridad significan reducir el tamaño del Estado, y cuando se habla de reducir el tamaño del Estado, uno de los sectores afectados fue el sector la salud. Puede ser que ahora den cifras de cuántas personas más han recontratado, de cuántos hospitales más fueron activados para atender la emergencia, pero eso sucedió ya después de abril. Eso sucedió después de mayo, cuando 25,000 personas ya habían fallecido y la situación en Guayas, en Santa Elena, en El Oro, ya tuvo unos picos de mortalidad bastante altos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque a partir de ese momento, lo que hemos mostrado a través del análisis del Observatorio Social, hay varios artículos publicados en la página web al respecto que se pueden ir revisando, pero uno es fundamental porque el sistema de prevención, el nivel primario de la salud, como se conoce, fue el objeto del desmantelamiento en el momento previo al brote de COVID en Ecuador. Y eso es importante. ¿Qué hace el sistema primario de salud? Son los centros de salud, son los médicos del barrio, es el sistema epidemiológico, que está pendiente sobre el dengue, por ejemplo, sobre el Zika, sobre la chikungunya, y que debió estar pendiente de brotes de síndrome respiratorio, de problemas respiratorios, y de eventualmente gente que estaba reportando, sin saber que era necesariamente COVID, pero que estaba reportando un probable incremento de esa situación en los distintos barrios, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Es bien probable
si la primera persona que el Ministerio de Salud registra el 15 de febrero, es bien probable que el brote de COVID estaba ya circulando días antes, ¿no es cierto? Yo no sé si una semana, 2 semanas, no lo puedo determinar, pero además en el medio de esos primeros síntomas y la confirmación del 29 de febrero del primer caso, hubo un carnaval que sucedió bajo normalidad, digamos, ¿no? Bajo la situación que vivíamos antes de esta pandemia que tantos efectos ha provocado. Eso creo que es una de las situaciones, afectar al sistema primario de salud y no prevenir a tiempo y establecer sistemas de control. Y el segundo creo que tiene que ver con algo mucho más importante. Se decretó un estado de excepción que llegó a durar 180 días, validado por la Corte Constitucional, en que las medidas estuvieron enfocadas en temas de policías y militares, por una parte, y por otro lado, se aprovechó para seguir implementando las medidas de austeridad. Una de las preguntas que hicimos en su momento, y empezamos a recordar todo lo que vivimos hace un año, ¿no es cierto? Una de las principales críticas que hicimos es que bajo el argumento irrefutable de esta emergencia sanitaria y sorpresiva, lo que hicieron fue seguir desmantelando el Estado. Siguieron reduciendo el presupuesto de otras instituciones y aprobaron una ley de apoyo humanitario que lo que hizo es poner en jaque a la economía popular y a la economía familiar. Cuando desmantelaron el trabajo y el empleo adecuado, a la gente le pusieron en el más difícil dilema que le pueden poner a una persona en una pandemia, que es preguntarle si se va a quedar en casa y morir por hambre, o si va a salir a buscar algún tipo de ingresos para poder comer, con riesgo de contagiarse de COVID. Y eso estamos viendo ahorita. Ayer se han vacunado 600 privilegiados de este país, vinculados a élites económicas a través de clubes privados. Mientras tanto, cientos de personas o tal vez miles de personas ni siquiera han podido acceder a una página que, por lo que igual he estado escuchando, ni siquiera te pregunta la edad, ¿no? Una página que podría estar fácilmente vinculada a bases de datos del registro civil para saber cuáles son las personas elegibles. Lo que quiero decir, como para cerrar esta pregunta que me haces, es que me parece que la centralidad del asunto está en la neoliberalización, en las medidas de austeridad, en haber aprovechado el estado de excepción con otros fines perversos, y finalmente lo que estamos viendo, que creo que es la privatización del plan de vacunación, que está controlado por universidades privadas, la Universidad de Espíritu Santo, por ejemplo, que está controlado por empresas del mercado farmacéutico, entre ellas Fibeca, Pharmacies, todos los grupos de farmacias, y finalmente estos saltos de fila que no sabemos a cuánta gente está alcanzando con tan pocas vacunas que han llegado. Y también hay que decirlo, ¿no? O sea, hay también, regresando un poco al tema del acceso a la información, no solamente de que hay un problema real desde el principio, desde que inició este problema de la pandemia, un problema de acceso a la información, pues también ahora el ministerio se ha negado a entregar información completa, y por eso incluso hay hasta acciones de acceso a la información para acceder a un plan, digamos, al plan completo, a las listas, a información que ellos aseguran es confidencial, a los contratos con las farmacéuticas. Había este tema de si es que se les permite o no a los GATS comprar directamente la vacunación, y finalmente hay esto de que está, digamos, en manos de redes privadas. ¿Cómo es posible que ocurra, digamos, esto? O sea, incluso hay otros países que, a pesar de que tenemos acceso, de que hay un acceso a la vacuna, y otros países que, a pesar que tienen un mayor acceso a vacunación, ya sea porque ellos mismos la fabrican, ya sea porque, digamos, tienen mayores recursos, pero están incluso volviendo a los confinamientos. ¿Ecuador soportaría otro confinamiento de cara a que vamos ya a una Semana Santa, que todavía, digamos, hay un problema de acceso a la vacunación? ¿Ecuador podría ingresar a un nuevo confinamiento y podría soportarlo? Varias cosas. La idea de un confinamiento nacional ahorita parece una medida que saldría un poco de la chistera, otra vez improvisada. Primero, por varias razones. El primer estado de excepción cargó con competencias a policías y militares para estar, y como lo vimos recientemente, desinflando piscinas en un barrio popular de Guayaquil y permitiendo fiestas de graduación. Me parece que tomar un confinamiento por confinar no tiene sentido, porque
porque eso es no analizar qué realmente está pasando. Con la poca cantidad de pruebas que se hace, y hay un retraso de 50,000 pruebas que se ha mantenido en casi todo el tiempo de la pandemia, eso es como el 5% de las pruebas que se realizan, el Estado no sabe dónde está habiendo nuevos brotes de virus. Si uno ve las curvas provinciales, y eso se puede revisar en nuestra página web, las curvas provinciales y cantonales de los casos de COVID, situaciones como las de Carchi ni siquiera han trascendido a los medios de comunicación. Carchi pasó de ser una de las provincias que tenía una de las tasas más bajas de contagio a ser la tercera provincia del país, después de Galápagos en primer lugar y Pichincha en segundo lugar. Eso es un punto llamativo. Actualmente, en las últimas semanas, estamos empezando a registrar un incremento de casos en todas las provincias que fueron afectadas hace un año. Y aquí quiero explicar algo que es importante, pero que es de sentido común. Ni Jorge, ni Luisana, ni yo nos vemos con todas las personas del país. Nuestros contactos se reducen a un número muy poquito de contactos, más aún durante la pandemia, porque yo estoy convencido que la mayoría de la gente trata de cuidarse, ¿no? Si no, esto sería ya un caos sobre el caos del gobierno. Porque eso es importante de reflexionar. El virus empezó en Guayaquil, puede haber sido en el puerto principal, puede haber sido en el aeropuerto internacional, pero es claro que empezó ahí, digamos, y luego se extendió rápidamente a provincias cercanas. Muchísima gente, como tú bien decías, Lisana, en la introducción de esta entrevista, se contagiaron sin un diagnóstico PCR e incluso perdieron la vida por ello, sea porque murieron por COVID o porque no pudieron ingresar a un hospital por otra emergencia que tuvieron en ese momento. Eso lo tenemos claro. Creo que la explicación de la última investigación de Susana Morán y la otra compañera, se me escapa el nombre, es ejemplificativa de eso, pero lo que me parece que es importante tomar en cuenta es que el virus se mueve por personas, ¿no? No es que viaja metros a distancia como una nube maligna que uno puede ver en alguna película mala donde el efecto sería color verde, sino que estamos hablando de personas que se mueven. Si el Estado no es capaz de saber a dónde empieza, porque hay gente que ya tiene inmunidad, algún grado de inmunidad por la cantidad de contagios que hubo. Es probable que tanta gente se contagió en Guayas que todavía no vuelve a llegar a otros lugares donde otra vez podría brotar. Es probable también que no se están haciendo suficientes pruebas porque a este gobierno no le importa. Lo que quiero decir al final es que si no se hacen pruebas, y no se sabe dónde hay brotes nuevos que podrían poner en riesgo una población, hacer un confinamiento nacional lo único que hace es profundizar la crisis, y en el momento que nos encontramos, y aquí quiero poner digamos, de especial énfasis, podrían incluso provocar suspender elecciones con todo lo que eso significaría cuando este gobierno debería terminar el 24 de mayo de este año como está dispuesto. Lo último que quiero decir es que el Estado sigue diciendo las cifras. Es un error hablar cuántos casos hay en Quito, cuántos en Guayaquil, cuántos en Pichincha, cuántos en Guayas, porque eso se explica demográficamente. Es decir, si hay una provincia de 4 millones de personas, más casos van a haber ahí. Si hay una provincia de 100,000 personas, pocos casos pueden significar que mucha población está afectada. Cuando uno saca las tasas de comparación por la población, uno puede pensar a dónde hay mayor riesgo de contagio para un grupo de población. En Ecuador hay cantones de 5,000 personas y cantones de 2,5 millones de personas. Por ejemplo, la situación en Baños, Puyo, todos conocemos, creo, o mucha gente conoce esa vía, la alta movilidad que hay en esa vía, porque es una de las principales entradas amazónicas. Muchas actividades productivas y comerciales suceden en esa región del Ecuador. Básicamente sigue con tasas elevadas y nadie hace nada para intentar establecer una estrategia en esos lugares que impida que más gente se contagie. Nadie está haciendo nada con Carchi, es frontera norte, y a pesar de que puede estar cerrada la frontera, el contrabando siguen las actividades comerciales. Muchas personas que están huyendo de Colombia o que están saliendo de Venezuela por la situación siguen cruzando por ahí. Entonces, me parece que sería mucho más significativo. Creo que ya no se le puede pedir más de este gobierno, no lo ha hecho, no lo ha entendido, no lo interesa, es indolente, es miserable. Pero lo que sí me parece es que el próximo gobierno, sea el que sea que gane,
el próximo gobierno tiene la obligación de redirigir todos sus esfuerzos para fortalecer el sistema público de salud. Lo último que voy a decir es que el sistema privado de salud ni siquiera ha sido capaz de arrimar el hombro, no atiende gratuitamente a la población y la mayoría de la gente recurrimos, como siempre ha sido en la historia del país, en un 75% al sistema público de salud. Con esta última parte quisiéramos cerrar, Francisco, y vamos a tener en pantalla la página del Observatorio Social del Ecuador, de este monitoreo y análisis de la pandemia de COVID-19 en Ecuador. ¿Y por qué lo vamos a hacer antes de despedirnos, Francisco? Justo. Estamos contando los días como el 99.9% de la población, los días en que termine este gobierno, y lo decimos editorialmente con datos y con las entrevistas y con todo lo que ha sucedido con la política pública de este país. ¿Hay algún trabajo que han realizado ustedes durante todo un año de este monitoreo y análisis que nos da pistas de cómo el gobierno ecuatoriano debería de, número uno, conformar un equipo eficiente, interdisciplinario, porque este tema de la COVID, de la pandemia, no termina con en estos meses con los planes de vacunación? Va a continuar y el manejo debería ser el adecuado a partir de la conformación de comités interdisciplinarios, la academia, científicos, médicos participando también. Estamos viendo la página del observatorio. Que nos puedas decir de estos puntos de seguimiento del monitoreo y de análisis de la pandemia de COVID-19 en Ecuador, ¿cuáles han sido los principales para ustedes? Porque, por ejemplo, hemos visto que es importante justo el tema demográfico, el tema de ordenamiento territorial, cómo llevar a territorio la política de control, de prevención de la COVID. Que nos cuentes, ¿qué podemos encontrar en esta página que la seguimos viendo en pantalla, Francisco? Tiene dos niveles. El uno es el monitoreo diario que hacemos. De lunes a viernes estamos cargando siempre los últimos datos actualizados, los que permite el Estado acceder. Los lunes se hace la actualización cantonal, que es más compleja, son de 121 cantones, pero los lunes la actualizamos. Y también las defunciones del registro civil casi al día. Actualmente están al 10 de marzo, donde se puede ver el exceso de mortalidad. Esto es nivel nacional, provincial y cantonal para todas las posibilidades. La otra es el blog de análisis, y en el blog de análisis, si tú me haces esa pregunta, me parece que es fundamental entender que la pandemia no se resuelve exclusivamente en esta idea de salud como enfermedad. La pandemia se resuelve entendiendo a la salud como un derecho desde su dimensión más integral, porque para tener buena salud necesitamos, por ejemplo, agua potable para toda la población. Para tener buena salud necesitamos buena alimentación. Si la gente no tiene ingresos suficientes económicos, los temas de salud pueden quedar relegados ante urgencias. Que es importante asumir la salud integral, y eso significa que el próximo gobierno que se elija democráticamente tiene que recuperar las competencias estatales. No podemos insistir en ideas de privatización. Ya sabemos lo que los privados hacen, no arriman el hombro. Tenemos que recuperar todo el sector social: Ministerio de Inclusión Social, Ministerio del Trabajo, de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, porque no existe ni siquiera vocerías y una cultura. Voy a decir algo y tal vez hago publicidad, pero ya pasó muchos años. Yo soy Máximo y aquí estoy. Me fui a vacunar porque un tucán disfrazado llegó a la escuela y todos hicimos fila para verle bailar al dichoso tucán disfrazado, y el tucán disfrazado nos invitaba a vacunarnos precisamente para poder entender por qué es importante recibir algo que me genere inmunidad. Y aquí voy a dar el último detalle. Sería mucho más significativo, sería muchísimo más significativo tener líderes de opinión, incluso de aquellos que no coinciden con mi pensamiento, pero líderes de opinión de todos los sectores. Hubiera sido más significativo verle al señor Diego Kendo esperar al momento en que le tocaba su vacuna, que haga pública su vacunación, que haga un programa sobre vacunas en la radio que le escuchan, y entonces tal vez hubiésemos conseguido muchísima más credulidad sobre el paupérrimo plan de vacunación que estamos teniendo. Hubiese preferido verle incluso al señor Lasso, que evidentemente es parte de los grupos prioritarios y que merece ser vacunado igual que la mamá de José Isidro Tendet Santún, exactamente igual, pero hubiésemos sido preferible tener una campaña del Ministerio de Cultura donde muestren la diversidad de nuestros padres, de nuestros abuelos vacunándose,
en el momento en que te toca, cuando te ha llegado el turno, porque sabemos que tenemos dificultades para comprar vacunas y esa no es una responsabilidad del Ecuador, sino de las farmacéuticas. Si queremos recuperar la confianza en la gente, gobierno que llegue, y ojalá escuchen, porque hay tantas propuestas que se hacen desde sociedad civil y sin embargo no han querido escuchar. Listo, muchísimas gracias, Francisco. Ya se nos acaba, digamos, el tiempo contigo y vamos a pasar a conversar con Susana. Te agradecemos porque siempre nos has ayudado mucho con este tema de análisis, que consideramos que el trabajo del observatorio ha sido un trabajo vital, muy importante, fundamental. Todo el equipo que está atrás del observatorio, recogiendo, haciendo estos análisis, porque es eso, no es solamente es cuestión de coger y tener las cifras, que a veces también es eso, no es un montón de números que a veces no son entendibles, pero que cuando tenemos el apoyo de un análisis que nos implica cuál es la incidencia de ese número, qué implica ese número, qué significa en la carne, ya en la población, en lo que estamos viviendo. Entonces sí, agradecerte nuevamente por darte este espacio con nosotros y esperamos contar contigo para otras también. A ustedes muchísimas gracias y que siga bien el trabajo de la UAMRA. Uy, no te escuchamos. Que muchas gracias a ustedes y que siga bien el trabajo de la UAMRA, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un gran saludo.